Y vamos a hablar ahora con un marplatense que tuvo un lujo muy particular, que fue ver a Messi con la camiseta de la selección argentina, compartir la cancha con él en lo que fuera aquel primer partido que se organizó casi a las apuradas contra Paraguay, para bueno, hacer que Messi juegue con Argentina y no lo tentaran desde España, ¿no? Esa genialidad administrativa que terminó en una goleada argentina. Y bueno, dentro de ese partido estaba el marplatense Federico Almerares, que además anotó 2 goles, ¿no? Junto con Mechi, porque cuando lo anotaron por primera vez, lo anotaron Messi con 2 S, lo anotaron Messi con 2C. Entonces era Mechi en ese momento. Después, por suerte, todo se anotaría de la manera correcta. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Rodrigo Vivito. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Muy, muy buena introducción. ¿Hay manera de explicar esto? Porque, a ver, vos lo viste en su primer chispazo, ¿no? Con la selección argentina, de algo que ya venía expresando en España. Pero realmente, para vos que has sido un jugador de fútbol de alto rendimiento, yo digo, no tenemos que buscarle explicación, porque ya explicación no tiene. Sí, no, bueno, en ese momento uno nunca sabe, viste, lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero sí se veía, cuando vino a los primeros entrenamientos, se ve que era especial, tenía un dominio de una velocidad increíble, y bueno, mismo en ese partido que debuta, una de las primeras pelotas que toca, ya en gran velocidad, se pasa hasta el arquero y define. La verdad que es un orgullo haber jugado con él, haber compartido selección y todo lo que está pasando ahora, no sé si me sorprende, pero bueno, con los años que tiene, la verdad que está haciendo historia y cada vez parecería que juega mejor. Claro, bueno, eso es lo llamativo de todo esto, porque en realidad vos cuando te toca conocerlo no tenías idea de lo que se iba a convertir. Está claro que si hicieron un partido, convocaron una selección, abrieron la cancha de Argentino Junior en aquel momento para jugar el partido, era porque era importante. Pero es llamativo que alguien perdure en el tiempo siendo tan profesional y cuidándose tanto y rindiendo y aportando al grupo, porque el talento lo tenés que tener y lo tiene, pero después hay que trabajar un montón de cosas alrededor de ese talento, ¿no? Y además, hoy en día con todos los avances tecnológicos, después físicos, ahí le está llevando casi a algunos jugadores, casi 15 20 años de Claro. diferencia, y eso lo vi ayer en el partido, como ahora defiende también, recupera pelotas, eh, bueno, mantiene la intensidad durante todo el partido y no es fácil. Yo que estoy bastante generacional a él y jugando a ese nivel, no es fácil, y lo hace fácil, es increíble. Claro, y además te contagia, ¿no? Porque si vos en su sexto mundial, en los primeros 5 minutos, lo ves recuperando 2 pelotas al lado del área, bueno, te dirá de cabeza por él, ¿no? Está claro que eso también, mucho se habla de lo que hacen los que tienen, los que están alrededor para Messi, pero también te Claro. contagia todo eso, ¿no? Sí, sí, me quedé con una jugada que mostraban a Paul también, que le decía a Nico Paz como diciéndole mete la pata, Ujú. que recién arranca y bueno, después lo comparás con Messi que tiene 39 años, 38, 39 años y pone la pata, entonces nada, es un ejemplo a seguir y bueno, como te dije antes, no hay palabras para explicar todo lo que nos da. ¿Qué recordás de aquel partido en particular, más allá de que la primera que agarra hace un desastre ya como para presentar sus cartas con aquella camiseta número 17 que usó en aquel momento? ¿Qué recordás de ese momento y de ese contexto, ¿no? De todo lo que se había generado para que pudiera estar ahí Messi vistiendo la camiseta argentina? Porque va pasando el tiempo, ¿viste? Y los recuerdos se te van haciendo un poco más Sí. esfumados o vas seleccionando algunos que te queden, ¿no? Como recuerdo de aquel partido. Sí, bueno, yo hay una frase que siempre digo que es lo que viví yo en ese momento, en los primeros entrenamientos, es una frase que digo siempre, como que le da vergüenza ser tan bueno, porque no demostraba mucho en los entrenamientos, se veían cosas las que dije antes, pero jugaba, como decirlo de alguna manera, media máquina. Después, bueno, en el partido la rompió toda, en el Sudamericano fue en Colombia también.
pero en los primeros entrenamientos no, como que pasaba desapercibido. Y después, bueno, cuando se empezó a soltar, bueno, ya lo conocemos todo lo que es, pero bueno, me llamó un poco la atención eso. Al principio muy tranquilo y después, nada, se soltó. Claro, empezó. Bueno, esa timidez que tenía también en la selección en los primeros momentos y después, la selección mayor, digo, y después fue soltándose, porque eso también fue formándolo de carácter, ¿no? Vos que lo Claro. tuviste, viste esa pequeña expresión de él, de un chico, un chiquilín todavía, a este Messi con estas actitudes, con incluso la forma de caminar, ¿no? Ya es otra, ya es como diciendo, acá Sí, estoy yo, ¿no? Cuando entra a la cancha. sí, yo estuve, bueno, cada tanto tengo algunos eventos que comparto con algunos compañeros del 2006 y me decían eso, que en los entrenamientos se fue soltando y después, como él al principio no jugaba, eh, y jugaban titulares contra suplentes, le decían que se vayan para la otra punta porque no querían perder la posición porque siempre los metían, los pasaban, entonces le decían que vayan para el otro costado a jugar Claro. los defensores. Pero sí, no, la verdad que es un fenómeno. Bueno, y también compartiste esto de tener el contacto en concentraciones, en lugares un poco más íntimos para los jugadores, ¿no? Que por ahí son menos visibles de lo que la personalidad tiene en un equipo aquel que integraba, que bueno, tenía jugadores extraordinarios como Garay, como Lavesi, como Pablo Vitti, que todos fueron partícipes también de ese partido contra Paraguay. ¿Cómo era en ese momento, ¿no? El momento de sentarse tranquilos y que no tenga que expresar nada de su talento dentro de un campo de juego, sino la parte más humana en aquel momento, ¿no? Porque era otra Sí. persona, claramente, ¿no? Sí, no, no, lo que recuerdo, bueno, los primeros entrenamientos, porque nosotros nos quedábamos de lunes a miércoles, yo como estaba en la pensión de Río en ese momento, nos quedábamos de lunes a miércoles, ahí en la concentración en la selección, y me acuerdo que las primeros entrenamientos que vino a Argentina estuvimos juntos en la habitación, pero ninguno de los dos hablaba mucho, él era callado, yo también, pero no teníamos tanto diálogo, no había mate tampoco en ese momento, capaz jugamos un partido de la Play, pero no más que eso. Claro, no había mucho contacto y eso también era parte de otra época, ¿no? Porque era otro tipo de convivencia con el entorno, ¿no? Porque ustedes tenían ser jugador de selección en ese momento, incluso en las juveniles, no te exponía tanto como te expone ahora, ¿no? Claro, porque nosotros en ese momento, bueno, como hacíamos de lunes a miércoles, era doble turno, entonces entrenábamos, almorzábamos, era una siesta y volver a entrenar, y después sí se jugaba un rato a la play y había ping-pong, me acuerdo, pero bueno, tampoco es que teníamos mucho tiempo más para compartir, sino era más que nada los entrenamientos. Ujú. ¿Qué te fue pasando a vos a lo largo del recorrido de la trayectoria de Messi, ¿no? De su vida, sobre todo vinculada a la selección, las cosas que no salían, la renuncia a la selección, la vuelta a la selección. ¿Cómo lo ibas viviendo todo eso? Porque para un futbolista profesional, no sé cómo lo ves reflejado eso. A mí me emocionan los momentos. Creo que es un ejemplo también cómo va superando los obstáculos, cómo a veces parece rendirse y sigue, pero lo veo desde otro lado, vos lo ves de la mirada del futbolista profesional, del sacrificio, de todo lo que hace, y me imagino que también es como un sub y baja y tratar de que, bueno, eso que él expresa en la cancha no se termine nunca, ¿no? Sí, yo creo que es un poco lo que le pasa al jugador de fútbol profesional, como que todas las malas, por decirlo de alguna manera, te van haciendo fuerte y después, bueno, después llega el momento y, y vienen las cosas buenas. Lo veo en muchos jugadores, bueno, en mi caso también, que no, tampoco es fácil llegar a, a jugar en primera división y después también mantenerse, entonces es Ujú. como que las cosas negativas después te van haciendo más fuerte para llegar al objetivo, y yo creo que es un poco eso, después se va poniendo todo en su lugar y bueno, por suerte se le pudo dar y nos sigue dando alegría. Ujú. Vos seguís vinculado al fútbol desde otros aspectos. Contanos cómo ves el fútbol en líneas generales y el argentino en particular, ¿no? Nosotros venimos abordando acá, porque también sos entrenador, y venimos abordando acá con entrenadores, con gente del sindicato, porque la verdad que me pareció que es un tema que está muy en boga dentro de la conversación de entrenadores,
sobre los pocos tiempos para trabajar, lo rápido que despiden entrenadores, que a las 2 o 3 fechas a veces ya están fuera de los equipos porque no consiguen resultados. ¿Cómo estás viendo ese contexto del fútbol argentino que parece ir cada vez más rápido, ¿no? Sí, sí, es así como decís vos, pero bueno, también es el que toma la decisión, también a veces tiene que hacer autocrítica y también ponerse del lado de los entrenadores que tienen que para mí deberían sostenerse porque hay proyectos, entonces sé que esto que hoy en día está pasando, que dura muy poco y bueno, a mí me parece que también a veces los dirigentes no toman también buenas decisiones, entonces deberían tomar mejores decisiones y también que valoren los proyectos y que no sea todo solamente el resultado. Ujú. ¿Pasa en todo el mundo esto de que, de que se respete poco el trabajo o es como una locura argentina? No, yo creo que es en todo el mundo, capaz que en Argentina un poco más, Un poco más pero exacerbado. sí, sí, creo que es así. Pero bueno, no me parece mal, pero bueno, también creo que deberían dar un poco más de tiempo a los entrenadores. Claramente. Bueno, sí, eso en el mundo ideal estaría bárbaro, pero bueno, hay entrenadores que han sido bancados en malos momentos y después llegan las buenas, ¿no? Porque de eso se Sí, trata, sí, del sí, trabajo cotidiano. es así, sí. Ujú. Bueno, veremos qué sucede. ¿Tenés cábalas para ver los partidos? No, no, tranquilo en ese sentido. Nunca tuve cábalas. Bueno, está Capaz bien. cuando jugaba alguna vez, Ah, pero, pero no ahora para el mundial o el mundial pasado no tengo ninguna. ¿cábalas graves, digamos así, de mucha ceremonia o cábalas sencillas tenías cuando jugabas? No, muy sencillo, muy Muy sencillo. tranquilo, en definitiva. Bueno, Federico, gracias por brindarnos estos minutos, por tratar de colaborar con explicar un poquito este fenómeno particular que tenemos llevando la cinta de capitán de la selección argentina y bueno, esperemos seguir disfrutándolo. Gracias por el tiempo. Dale, gracias a ustedes. Un Hasta luego. abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, la palabra de Federico Almerares, sí, el marplatense que compartió con él la cancha cuando era un chiquilín y había que blindarlo. Se hizo un partido, se jugó contra Paraguay en cancha de Argentinos Juniors, paradójicamente. Messi entró, firmó con un golazo que nunca abandonaría esta camiseta y fue un invento. Ese